Hola, mi nombre es Iván y durante más de una década he trabajado como operador de un tráiler. Recientemente me cambié de compañía y lo que me sucedió fue algo muy extraño. Mi amigo Alejandro me habló sobre el buen salario que tenía en su nueva compañía, así que prácticamente le rogué para que me ayudara a poder conseguir un trabajo ahí mismo. Él me recomendó y por fortuna, unos cuantos días más tarde, me llamaron para que acudiera a una entrevista de trabajo. Dicha entrevista fue algo peculiar, pues a comparación de otras que tuve en el pasado, en esta hubo algunas preguntas un poco fuera de lo común, pues eran algo como: ¿alguna vez has abandonado tu vehículo? ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Eres una persona religiosa? Y otras así por el estilo. Durante toda la entrevista respondí con la mayor sinceridad y afortunadamente fui contratado ese mismo día. Mi trabajo iba a consistir únicamente en llevar un cargamento de carne seca a un pequeño poblado. Las condiciones para entregar la carga eran llevarla únicamente de noche, esto para que se mantuviera lo más fresca posible y poder llegar al destino antes del amanecer. A pesar de que el turno de noche no era mucho de mi agrado, el tan buen sueldo que tendría hizo que no me quejara. Cuando llegó el momento de hacer mi primer viaje, Alejandro me explicó la ruta que debía tomar y me advirtió que no siguiera la ruta del GPS debido a que no me sería de mucha utilidad, ya que la señal en aquel camino no era muy buena. Antes de subirme a mi camión, el encargado de monitoreo me llamó por radio para decirme algunas instrucciones muy importantes antes de partir. Bueno, ¿me copias? Iván, hola, bienvenido. Sé que eres un conductor muy experimentado, pero en nuestra compañía hay unas cuantas indicaciones que debes seguir rigurosamente mientras conduces. Igual te las dejé impresas en una hoja que está en la guantera de tu unidad para que las tengas a la mano por si en dado caso llegas a necesitarlas. Ahora bien, en primer lugar, asegúrate de mantener las luces altas de tu unidad encendidas en todo momento, pues el camino que tomarás está muy oscuro y aunque las luces altas parezcan inútiles, no te preocupes y sigue adelante. Cerca del kilómetro 20 del camino hay una zona de curvas peligrosas. Ten cuidado y trata de tomarlas sin dejar de acelerar mucho tu unidad. Hay algunas zonas donde quizás tus luces empiecen a parpadear. Tú tranquilo, solo acelera un poco hasta que el camión deje de hacerlo. Y ya por último, solo para que lo sepas, muchos de nuestros conductores han dicho haber escuchado ruidos y visto sombras en ese camino, pero son simples mitos. Tú solo trata de mirar bien el camino, mantén bien cerrada tu cabina y no dejes de acelerar. Después de haber escuchado las indicaciones, me quedé completamente helado, pues jamás me habían dicho algo parecido, pero no quise verme cobarde o que el miedo me consumiera, así que decidí partir. A medida que avanzaba, no dejaba de pensar en las instrucciones que me había dado el operador de monitoreo. Entre más conducía, más me iba dando cuenta que el camino parecía un territorio misterioso y muy aterrador, tal cual como si fuera sacado de una pesadilla. Los primeros kilómetros los avancé en medio de una densa oscuridad y un profundo silencio, causando que mi mente comenzara a jugar conmigo, pues los pequeños golpes y rechinidos que provenían de la caja era muy difícil dejarlos pasar, pero sabía que debía hacerlo para mantener la cordura. Un poco antes de llegar al kilómetro 20 decidí apagar mi radio, ya que solo había estática.
pero pocos segundos después se volvió a encender repentinamente con todo el volumen al máximo. Mis manos comenzaron a temblar mientras intentaba volver a bajar el volumen, pero antes de bajarlo por completo, algo hizo que mi camión se detuviera. Apreté los dientes, intentando mantenerme en calma, mientras luchaba por encender de nuevo el camión, pues el camino parecía extenderse hasta el infinito frente a mis ojos. A través del cristal delantero se figuraban sombras que volvían más tétrico el panorama. Finalmente, después de varios intentos, el camión volvió a encender. Así que aceleré a fondo sin mirar atrás. Pero pasados unos cuantos metros, mis luces altas revelaban algo que se movía de un lado a otro del camino. Independientemente de cuán rápido fuera, esa silueta parecía seguirme con mucha facilidad. En ese momento la velocidad era mi única aliada, pero sabía que se avecinaba la zona de curvas peligrosas y debía controlar el camión cuidadosamente. 1, 2, 3 curvas y finalmente aquella cosa que se movía en la oscuridad desapareció. Mi corazón latía muy fuerte mientras yo seguía avanzando por aquel oscuro e inquietante camino. Pareciera que cada indicación que me dieron era una pieza crucial en un rompecabezas macabro que se formaba justamente ante mis ojos, pues el camino seguía en línea recta frente a mí y me di cuenta de que cualquier descuido podría ser fatal. Así que solo resistí y me enfoqué principalmente en mantener las luces encendidas mientras seguía conduciendo. Aunque cada segundo en ese camino parecía eterno. Eran como las 3 de la madrugada y desafortunadamente comencé a sentir las ganas de ir al baño. Sin otra opción, me detuve para bajar del camión. Cuando me encontraba haciéndolo, me percaté de que algo se movía detrás del camión. Instintivamente giré la cabeza para mirar, pero vi cómo una figura se desvanecía en la oscuridad. Sabía que no debía seguirla, pero la locura se estaba apoderando de mí. Se movía sin cesar por toda la caja del camión, siempre fuera de mi campo de visión. De un momento a otro, un grito agudo a la distancia me dejó petrificado. Sin dudarlo, corrí hacia el camión y aceleré a fondo. Mi mente estaba llena de terror mientras aquel grito persistía. No importaba si me orinaba encima, no podía quedarme ahí. Aquel grito se fue desvaneciendo gradualmente, pero mi mente estaba a la deriva. Finalmente, después de unas cuantas horas más, llegué a mi destino y la sensación de alivio se apoderó de mí. Cuando llegué con el cliente, sus empleados se hicieron cargo del cargamento y me indicaron que mi trabajo había terminado. Mientras me encontraba en aquel lugar, agradecí en silencio por haber sobrevivido a ese viaje tan aterrador. Si bien es cierto, Alejandro y el operador de monitoreo me dieron las instrucciones adecuadas para un trabajo extraño, nada ni nadie me había preparado para pasar y afrontar aquellas horribles situaciones por las que tuve que pasar esa noche para llegar con vida a mi destino. Les juro que nunca voy a olvidar esa maldita noche. Mis inicios como conductor de un tráiler comenzaron durante mi juventud en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán. En aquellos años manejaba un viejo camión refrigerado en el cual solía transportar pescado y algunos lácteos a los supermercados de todo el estado. Don Fidel era mi copiloto en el camión. Él se encargaba de supervisar la carga durante el viaje y además era una de las pocas personas que conocía muy bien la región, así que me indicaba la mejor ruta.
En una ocasión, nos tocó llevar mercancía hasta la ciudad de Morelia. Ese día salimos más tarde de lo habitual, así que íbamos más deprisa para que no se nos hiciera de noche en el camino. Recuerdo que conducía despacio, pues íbamos muy cargados y no quería dañar la mercancía durante el camino. Al estar pasando por un poblado llamado Lagunillas, notamos las sirenas de un par de vehículos de la policía, los cuales estaban estacionados a un costado del camino, pero sin ninguna persona dentro. No se nos hizo raro, así que no le tomamos importancia a eso y seguimos nuestro camino. Poco tiempo después llegamos a Morelia, logrando entregar a tiempo la mercancía. Se tardaron poco más de 1 hora en bajar todo. Cuando terminaron, encendí mi camión y comenzamos el viaje de regreso hacia Pátzcuaro. Al ir saliendo de la ciudad, nos arrebasó una camioneta a muy alta velocidad. En ella viajaba un grupo de hombres armados. Obviamente no eran policías. Don Fidel se asustó y me pidió que saliéramos rápidamente del camino, pues si hubiésemos continuado en línea recta, quizás nos hubiéramos puesto en peligro. Tomamos una brecha llena de tierra. El camión se movía mucho debido a lo feo del terreno, pero por lo menos llegaríamos tranquilos a casa. Aunque tendríamos que hacer mucho más rodeo, pude seguir conduciendo sin complicaciones, pues don Fidel conocía muy bien el camino y me iba guiando. Aunque ese se notaba algo tenso, pues ya comenzaba a oscurecer. A pesar de que iba muy rápido, la noche nos ganó y el camino se comenzó a tornar algo tétrico. Entre más avanzábamos, fuimos pasando por algunas pequeñas casas al costado de aquella brecha. Estas parecían estar abandonadas, pues ninguna de ellas tenía la luz encendida. Conduje lento y con las luces altas del camión encendidas. De pronto, vi cómo don Fidel me hacía la seña de que apagara todas las luces y detuviera el camión. Yo me imaginé que había visto a los hombres armados que iban en aquella camioneta, pero al detenernos se escuchó la voz de una mujer a lo lejos. De un segundo a otro, esa voz se convirtió en un espantoso lamento, el cual te erizaba toda la piel. Don Fidel y yo nos miramos muy asustados, pero me tomó del brazo y me dijo que no tratara de hacer algo tonto. Ambos guardamos silencio y estuvimos quietos esperando a que todo esto pasara. Estaba muy oscuro y la poca luz que había era debido a la luna. Aquel lamento no dejaba de escucharse, pero por más que vimos por todas las ventanas para ver de dónde provenía, no encontramos nada. Pero al mirar hacia unos árboles, vimos a una mujer con ambos brazos extendidos, pasando rápido entre los árboles, por encima del camión. Yo cerré mis ojos con mucha fuerza, mientras aquel lamento se iba haciendo cada vez más fuerte. Estábamos aterrados, pero para nuestra suerte, después de unos segundos, la silueta de aquella mujer y los lamentos se fueron perdiendo entre la profunda oscuridad de aquel camino. Esperamos unos minutos a que todo se calmara y estuviera más seguro. Volví a encender mi camión y me alejé con rapidez de aquel lugar. Llegamos con bien a Zamora y después de unos días renuncié a mi trabajo. Hola amigo, mi nombre es Tadeo Acuña y tengo 25 años conduciendo un tráiler. Para serte sincero, me han ocurrido muchas cosas al estar conduciendo, pero la historia que voy a compartirte pudiera ser un fiel testimonio de todo lo que se cuenta de las carreteras. Pues desde aquella noche suelo estar más atento al camino. En aquella ocasión me dirigía de Ciudad Obregón a Culiacán. Iba escuchando algo de música, pues sería un viaje de por lo menos unas 5 horas. Hacía calor y llevaba las ventanillas abajo. Un poco antes de llegar al poblado del Carrizo,
comenzó a descender la temperatura. Me crean o no, pero entre traileros se dice que cuando esto ocurre, algo malo está por pasar o algún espíritu está muy cerca. A mi pensar, son solo suposiciones, pero entre más avanzaba a pie del camino, se iba formando la silueta de una persona. Solo a unos cuantos metros más adelante de mi camión, puse las luces altas y noté que se trataba de un muchacho, con el cabello muy desalineado y una enorme mochila en su espalda, pidiéndome un aventón. Una regla básica, no solo para mí, sino para cualquier persona, es no subir a nadie, y menos si es una persona que está a pie del camino y en la oscuridad. No solo por seguridad, sino porque, en lo personal, yo suelo ser una persona con muy poco tema de conversación. Pero creo que en aquella situación me pareció algo oportuno ayudarlo, pues nada me indicaba que aquel joven fuera alguien peligroso. Así que detuve la velocidad del camión, me estacioné unos metros adelante y vi por el retrovisor cómo aquel joven corría para subirse. Se veía contento de que alguien lo pudiera ayudar. Abrió la puerta y una vez arriba me agradeció, así que encendí el camión y comenzamos a avanzar mientras íbamos platicando. Dijo llamarse Osvaldo, se dirigía a la ciudad de Culiacán y le gustaba viajar de mochilazo, como se dice coloquialmente. Cuando yo le comenté que también iba hacia Culiacán y que faltaba muy poco para llegar, se alegró bastante. La verdad, me hizo sentir muy bien en saber que de verdad lo estaba ayudando. Pero a medida que avanzábamos en la plática, iban surgiendo algunos detalles que comenzaban a hacerme pensar que fue una muy mala idea detenerme. Aquel muchacho evitaba verme directamente a la cara y solo mantenía su mirada hacia el frente, hablándome con un gran desinterés y un tono de voz algo brusco. De un momento a otro, dejó de seguir platicando conmigo. Aunque yo le seguía haciendo preguntas, no me contestaba. Conforme avanzábamos, el frío iba en aumento, pero este muchacho se veía pálido, en una posición algo rígida. Después de unos 20 kilómetros, decidí detenerme, pues además del frío que sentía, se comenzaba a apoderar de mí el miedo, debido a que comenzaba a sentir como si alguien más estuviera con nosotros, parado detrás de mi asiento. Antes de pararme por completo, el muchacho volteó y con una maligna voz me dijo: Si no quieres morir, no detengas el camión y mantén tu mirada hacia el frente. En cuanto lleguemos a Culiacán, nos vamos a bajar de tu camión y tú podrás seguir con tu camino. Cuando escuché esto, el miedo se apoderó de mí y en mi mente solo pensaba en que había sido la peor idea de mi vida haberme detenido para subirlo a mi camión. Continuamos el camino hasta que se comenzaron a ver las luces de la ciudad. Aquel chico me pidió que me detuviera. En cuanto me detuve, el joven abrió la puerta y sin mirarme, me agradeció por haberlo llevado, mientras que yo permanecía congelado por el miedo de no saber qué estaba pasando. Antes de descender, el chico dejó la puerta abierta, como esperando a que alguien más bajara con él, y desde atrás de mi asiento apareció una mujer con el rostro pálido y una gabardina que cubría sus pies. Nunca supe qué fue lo que ocurrió esa noche, pero a partir de ese acontecimiento jamás volví a levantar a nadie de la carretera, pues no sabemos qué tipo de personas son, o peor aún, qué es lo que cargan con ellos.